Muy buenas tardes, profesor, ayudante y compañeros que se encuentren viendo esta presentación. El tema corresponde a muestreo de menas granuladas y concepto de análisis granulométricos. Los integrantes son Francisca Fahrenkropp, David Gómez, Cristina Herrera, Felipe Mesa, Matías Rojo y que les habla Lisbeth Jurich. Una acotación. Debajo de cada diapositiva se encuentra el nombre de la persona que le corresponde presentar. Comencemos. Primero que todo, contamos con una tabla de contenidos, la cual indica el orden de los temas que se hablarán a lo largo de este video. Contamos con una breve introducción. Posteriormente, se hablarán de los tres tipos de técnicas de muestreos que fueron seleccionadas, un análisis granulométrico con una pequeña simulación, se expondrá la tarea propuesta por el profesor Sebastián Pérez y, por último, una conclusión. La importancia del muestreo sirve para la representación de lo que se está cartografiando, dependiendo el tipo de yacimiento, lugar o zona a muestrear. Por lo tanto, lo que se debe conocer de la muestra corresponde a la litología como mineralización, además de las posibles estructuras que éste presenta. Se requiere saber si la muestra que se obtiene sirve para que éste represente un yacimiento. Para esto, la cantidad de muestras debe ser ilimitada. Mientras más se extrae de una muestra, mejor será su representación. Una muestra corresponde a una parte extraída de una zona, la cual viene a ser la parte representativa de esta. En cambio, el muestreo corresponde al método de selección mediante técnicas, reglas, procedimientos y criterios para analizar la muestra. Entonces, ¿cómo se pueden extraer estas muestras? ¿Qué análisis se realiza? Buenas tardes, soy Cristina Herrera. Bueno, dentro de los métodos de muestreo se encuentran los de tipo divisores o reductores de muestra. El primero es el método de cono roleado y cuarteado. Este es aplicado a una muestra que se encuentra previamente homogeneizada con el paño rolador. La muestra luego de eso es dejada en forma de cono al levantar los cuatro extremos del paño rolador. Con la ayuda de la pala se aplasta la punta del cono dejándolo truncado. Luego de eso, como veremos en el siguiente video, se procede a dividir la muestra en 4 partes iguales. Luego de esto, eligiéndose los dos extremos opuestos de la división para tener o obtener la submuestra. Si aún es demasiado grande el tamaño de la muestra obtenida, se procede a repetir el proceso nuevamente hasta obtener el tamaño deseado. El siguiente método también se clasifica dentro de los métodos divisores. El método de cortador de rifles consiste en un recipiente en forma de V, donde será depositada la muestra. En sus costados se encuentran una serie de canales o chutes, los cuales dividen la muestra de forma alternada entre dos bandejas ubicadas en ambos lados. Ahí se puede ver en el video los chutes y se procede a hacer la división. Buenas tardes, profesor, ayudante y compañeros. Me presento. Soy Matías Rojo y les pondré el método de divisores rotativos. ¿En qué consiste este método? Este método mecanizado cuenta con una caja alimentadora y por medio de un chute, siendo un chute una construcción de forma tabular que sirve para conectar dos labores y deslizar el mineral desde la parte alta. El mineral atraviesa este chute que deja caer la muestra hacia las cubetas asociadas a una mesa giratoria. Y esta misma mesa giratoria gira con velocidad constante. Y gira con velocidad constante para que cada cubeta reciba una muestra equivalente en cantidad. Y a continuación les dejaremos con un video que explica cómo realizar correctamente el método de divisores rotativos.
presento, mi nombre es David Gómez y ahora hablaremos sobre análisis granulométrico. En el análisis granulométrico se encuentra un proceso muy relevante para el filtro de partículas. Este proceso, llamado tamizado, consiste básicamente en realizar una separación mecánica en las muestras basándose en su tamaño. El tamizado consiste en una serie de plataformas perforadas con un diámetro de abertura conocido, el cual va disminuyendo a medida que bajan los niveles de los tamices o plataformas filtradoras. En este proceso pueden ocurrir tres casos diferentes. En uno de los casos, la partícula queda retenida en un tamiz determinado. Al tamaño de esta partícula lo denominamos sobretamaño. En otro caso, la partícula queda atrapada en un orificio del tamiz. A este tamaño lo determinamos como tamaño intermedio. Y por último, en el caso de que la partícula pase sin ningún problema, al tamaño de esta partícula la denominaremos como subtamaño. Para evitar que las partículas de mayor tamaño obstaculicen el paso de partículas más pequeñas y las impida pasar por el tamiz, existen varios tipos de máquinas que aplican un movimiento circular al armazón del tamizado para poder generar un más eficiente flujo de partículas. Así estas pueden llegar a sus niveles correspondientes. Con este trabajo bien realizado ya podremos estimar el tamaño de las partículas involucradas en el proceso. En la presente tabla de análisis representativo de tamices podemos observar la relación entre número de mallas, abertura de los tamices, porcentaje retenido y porcentaje pasante. Se puede notar la relación proporcional que existe entre el tamaño de abertura y el porcentaje pasante. Esto se debe a que mientras menor sea la abertura, menos cantidad de partículas podrían pasar por el tamiz. En conclusión, mientras más cantidad de mallas, con una variedad más extensa en la medida de abertura, podremos obtener un tamizado más eficaz y bien elaborado. A continuación, se le dará respuesta a la tarea propuesta dejada por el profesor Sebastián Pérez. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué otro método de muestreo aplicables a minería consideraría usted útil para el desarrollo de una faena minera? Describa ese método. El método que se escogió como grupo fue el método de muestreo de labores. El método de muestreo de labores es un método utilizado para el desarrollo de labores mineras en yacimientos betiformes. Los yacimientos betiformes son los que tienen forma tabular. Estas labores se subclasifican generalmente en dos tipos. Drift, labor desarrollada en la beta, con el mismo rumbo de esta, también llamada socavón de colgada o frontón. Cruzadas, labor perpendicular al rumbo de la beta, también conocida como socavón de cortada. En estos yacimientos betiformes, la muestra representativa debe ser tomada de forma perpendicular a la caja y existen dos métodos para realizarlo. Muestreo por caneta al techo en drift, muestreo por caneta en cruzados. A continuación se definirá el muestreo por canaletas. Este procedimiento consiste en marcar franjas perpendiculares al rumbo y al manteo de una beta. Se extrae como muestra todo el material ubicado entre esas dos líneas, con una profundidad mayor o igual a 2,5 centímetros. Estas canaletas se deben repetir como mínimo cada 1,5 metros. Muestreo por canaleta al techo. Las canetas del techo se utilizan en los drifts. Estos se realizan con los siguientes pasos. Primero, ubicación o amarre de la muestra. Segundo, marcar las canaletas. Tercero, instalar equipos diseñados para acceder a la muestra. Andamios, entre otros equipos. Cuarto, limpiar la canaleta con fin de obtener una mejor muestra. Quinto, corte y ensecado de la muestra. Sexto, medición de longitud de la muestra. Séptimo y último, obtención de sección de muestreo. Muestreo por canaleta en estocada. Los pasos para llevar a cabo son similares a los que se realizan para la caneta al techo, con la diferencia que en estas no será necesaria la instalación de andamios, ya que este trabajo se realiza a baja altura.
Bueno, un análisis de muestreo nos da una visión más amplia de las reservas y o recursos que tiene una zona de explotación. Incluso una vez ya encontrada la zona mineralizada, se tiene que continuar haciendo análisis de muestreo para que de esta forma se pueda controlar la continuidad operacional de la explotación minera, como también las leyes y la composición mineralógica del mineral que será enviado a las plantas de procesamiento. Los expuestos por mis compañeras y compañeros con anterioridad dejan en evidencia la importancia de realizar análisis de muestreo, por lo que se debe tener un control de los factores que podrían afectar a un buen resultado de este. En cuanto al análisis granulométrico, este juega un papel fundamental en el rubro minero. Las partículas muy grandes provocan que los minerales de interés se disimulen en los minerales de la ganga. Por otro lado, las partículas muy finas tienden a formar una lama, la cual cura los minerales. Por lo anterior, se debe tener una granulometría adecuada para la liberación óptima de las partículas de mineral. Con respecto a los objetivos principales, estos se cumplieron ya que se logró entender y comprender los métodos de muestreo, como también las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. En cuanto al análisis granulométrico, hubo una mayor dificultad de entendimiento, pero se logró comprender su metodología. Muchas gracias por su atención.